Mercedes, déjame hacerte una pregunta como economista, porque realmente me interesa ver cómo pensás esto. Cuando yo te escucho hace muchos años defender algunas ideas en la economía, y cuando vos defendés las ideas que defendés, no las defendés solamente por cuestión de solidaridad social o por una cuestión ética o moral, sino porque creés que las cosas funcionan de determinada manera. Es decir, cuando el Estado pone más plata en la economía, o más plata en el bolsillo de los trabajadores o de los jubilados, etcétera, se supone que eso no solamente es justo, sino que eso estimula determinados hechos que son virtuosos: crecimiento, consumo, producción, etcétera. Y al revés, cuando lo retira, lo que hace es no solamente hacer algo que de repente moralmente puede estar bien o mal, ponerle que esté mal, sino que además genera comportamientos que son perjudiciales, como recesión, desocupación, etcétera. Cuando yo escucho de vos o del gobierno, o escucho medidas que son donde recalcan la responsabilidad fiscal o la prudencia en un contexto recesivo como el actual, más allá de la discusión moral, que no quiero meterme en esto porque finalmente lo que a uno le preocupa es que las cosas funcionen, me pregunto de cómo se compatibilizan las dos cosas. Quiero decir, vos decís, por ejemplo, no me alcanza para darle para los jubilados de 18.000 pesos, esto ni siquiera un aumento equivalente que hubieran recibido con la movilidad jubilatoria. Eso, estoy seguro que de acuerdo a tus valores está mal, pero en términos de responsabilidad fiscal está bien. Ahora, ¿eso funciona? O hay como dos ideas que se están cruzando en el gobierno que son difíciles de compatibilizar? ¿Son compatibles? ¿No lo son? ¿Entendés lo que pregunto? Sí, pero te entiendo perfectamente, porque A ver. es una discusión que se ha surgido como que acá el gobierno está haciendo un ajuste fiscal, y eso no es así, porque cuando uno mira qué va a pasar con el resultado fiscal, ya lo anticipó el ministro de Economía, dijo este año vamos a tener déficit fiscal, y eso es algo que se está conversando con el fondo, decir nosotros no vamos a llegar hasta dentro de unos años a tener equilibrio fiscal. Nosotros no estamos planteando una política de austeridad para decir, bueno, listo, lo prioridad es pagar la deuda, todo lo contrario, se está diciendo, mire, las condiciones de renegociación de la deuda tienen que ser consistentes con que nosotros podamos atender determinadas urgencias. Lo que uno no puede ignorar que la situación fiscal y de endeudamiento de corto plazo, y de endeudamiento caro, y de endeudamiento en dólares, y de endeudamiento en pesos que dejó el gobierno anterior es brutal. Entonces, me parece que en la ley de solidaridad, un poco lo que se plantea, todos los días, esta discusión de la movilidad y de cómo se ajusta prioritariamente y cómo se beneficia a los sectores de más bajas jubilaciones, que son la parte mayoritaria, los medicamentos, lo que está haciendo el PAMI, etcétera. Es una conjunción de medidas que todas suponen un esfuerzo fiscal importante, ¿sí? Y para eso el gobierno está negociando a cara de perro la deuda con acreedores privados. Entonces, me parece que dada la situación fiscal y que la capacidad de financiamiento no es infinita, ahora lo que ocurre es que hay como una cosa más equilibrada en lo que hace la política fiscal. Ojo, la moratoria también supone un esfuerzo fiscal muy fuerte, y nosotros vamos a sacar la semana que viene, espero a fines de esta semana, un plan de facilidades para las grandes y los que quedaron fuera de la moratoria, que también supone un esfuerzo fiscal. Quizá la diferencia relevante, que es además una diferencia muy importante respecto a las políticas neoliberales, es el rol que ha reasumido la política monetaria y la política monetaria, que es esta baja de las tasas de interés. Le digo, el rol anticíclico de la política monetaria está siendo muy importante, esta reducción fuerte que ha hecho el Banco Central de las tasas de interés, esta reaparición del crédito, esto volver a usar las atribuciones que tiene el Banco Central para fijar tasas, por ejemplo, para plazos fijos, orientar el canal del crédito. Me parece que es esa armonización que siempre tiene que haber en toda política macroeconómica, en un contexto donde más hay que lograr desacelerar fuertemente la inflación. Entonces, yo advierto que no es prudencia fiscal, no es ajuste, es asignar recursos fiscales que no son infinitos en un contexto no de ajuste, sino de priorizar determinadas urgencias en el marco de la emergencia social y productiva, ¿no?